cuando las ganas de ganar te hacen perderte. La mano de Daniel temblaba mientras sostenía el trofeo. Oro falso, plástico pintado. Había trabajado 16 horas al día durante 3 años para lograrlo, pero cuando los aplausos cesaron y las luces del escenario se apagaron, todo lo que quedó fue un vacío tan profundo que pareció devorar su pecho desde adentro. Miró a su alrededor. La sala de premios estaba vacía. Su esposa no asistió. Su hijo de 7 años dormía en el coche, cansado de esperar a su padre que nunca estaba en casa. Y allí, solo en el frío resplandor de las luces apagadas, Daniel se dio cuenta de algo que Rumi había dicho siglos atrás. Puedes conquistar el mundo entero y aún así, perder la única batalla que importa, la que tiene lugar dentro de ti. Pero ¿cómo había llegado allí? 3 años antes, Daniel era un arquitecto más en Seattle. Talentoso, sí, pero común. Trabajaba en una empresa mediana. Llegaba a casa a las 6 de la tarde y cenaba con su familia. Su vida era predecible, simple y, en cierto modo, completo, hasta el día en que Marcus Chen ganó el Premio Nacional de Arquitectura. Marcus era 5 años menor que Daniel. Estudiaron en la misma universidad, compartían los mismos profesores, pero Marcus tenía algo que Daniel no tenía. Brillaba. Sus construcciones fueron audaces, sus discursos, magnético. Apareció en revistas, dio charlas y tuvo miles de seguidores en línea. ¿Y Daniel? Daniel era invisible. Esa noche, cuando vio a Marcus levantar el trofeo en televisión, algo dentro de Daniel se rompió. No fue pura envidia, fue peor. Era la sensación de que su propia existencia era insuficiente, que si no ganaba no sería nadie. Rumi escribió una vez, cuando empiezas a correr detrás de los demás, es porque has olvidado quién eres. Pero Daniel ya no se acordaba, simplemente sabía que necesitaba ganar. En los meses siguientes empezó a trabajar hasta altas horas de la madrugada. Ignoró las llamadas de su esposa, se perdía los partidos de fútbol de su hijo, rechazó invitaciones de amigos. Su vida se convirtió en una carrera frenética, no hacia algo que amaba, sino lejos del sentimiento de ser mediocre. Presentó sus proyectos en todos los concursos posibles. Aceptó trabajos que odiaba, solo porque eran visibles. Comenzó a publicar diariamente en las redes sociales, usando frases motivadoras en las que ni siquiera él creía. Su imagen pública creció, pero su alma se encogió. Sara, su esposa, intentó hablar con él una noche. Daniel, ¿estás bien? Él ni siquiera la miró. Estoy ocupado. ¿Ocupado o huyendo? Esa pregunta lo irritó, porque en el fondo sabía la respuesta, pero admitirlo sería darse por vencido, y rendirse era perder. Rumi dijo, el alma no necesita trofeos, necesita presencia. Daniel ya no pudo estar presente, ni siquiera conmigo mismo. 6 meses después, fue nominado al Premio Nacional. Su proyecto, un edificio comercial con un diseño atrevido, llamó la atención, pero lo que no le dijo a nadie fue que había abandonado su verdadera visión para crear algo que impresionara a los jueces. Había pasado de ser auténtico a ser aceptado, y funcionó. La noche de la premiación, estaba sentado en primera fila. Marcus Chen estaba 3 asientos a la izquierda. Daniel lo miró y sintió una mezcla de odio y admiración. Marco parecía tranquilo, entero, como si ganar o perder no definiera quién era él. Cuando anunciaron el nombre de Daniel como ganador, subió al escenario. Él sostuvo el trofeo, sonrió para las cámaras, pero cuando miró al público, no vio a Sara, no vio a su hijo. Les había pedido que vinieran, pero estaban cansados de quedarse atrás. Y allí, en medio de los aplausos, Daniel sintió algo que nunca esperó sentir en el momento de su mayor victoria, la soledad absoluta. Bajó del escenario, fue al baño, se miró en el espejo y por primera vez en años, no reconoció al hombre que tenía delante. Rumi escribió, hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa, y es de esta puerta de la que hablaremos a continuación. Pero Daniel todavía no sabía que esa noche sería solo el comienzo, porque ganar el premio no le trajo la paz que esperaba. Trajo algo peor, el hambre de más. Y cuando tienes hambre de validación de los demás, nunca es suficiente, nunca. Y si sientes algo mientras escuchas esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Caminemos juntos por este viaje interior que nos enseñó Rumi, con calma, sinceridad y valentía. 2 semanas después de la entrega de premio, Daniel se despertó a las 4 de la mañana con una sensación extraña en el pecho. No fue dolor físico, era algo peor, la certeza de que, aunque había ganado, todavía no era suficiente. Sacó su teléfono celular, Instagram abierto. Marcus Chen había publicado una foto en la cima de una montaña en Nepal, meditando al amanecer. El pie de foto decía,
El verdadero logro no está en la cima, está en el silencio que llevas dentro. 8,000 gustos, 300 comentarios que lo califican de inspirador. Daniel sintió que se le daba un vuelco el estómago. Aunque ganó el premio, Marcus todavía parecía estar por delante, más zen, más completo, más auténtico. Y entonces Daniel se dio cuenta de algo terrible. Marcus no era su rival. Marcus era solo un espejo. El verdadero enemigo estaba dentro de él y tenía un nombre: ego. Rumi escribió: el ego es como polvo en los ojos. Cuanto más intentas eliminarlo con las manos sucias, más ciego te vuelves. Pero Daniel no vio eso todavía. Simplemente sabía que necesitaba hacer más, ser más, lograr más. En los meses siguientes, aceptó charlas en conferencias internacionales, apareció en podcasts, concedió entrevistas a revistas de diseño. Su agenda estaba ocupada, pero su casa estaba vacía. Sara dejó de preguntar dónde estaba. El hijo, Noah, dejó de esperar a que su padre apareciera en los juegos. Simplemente aprendió a vivir sin la presencia de su padre. Y esa, diría Rumi, es la tragedia más silenciosa, cuando aquellos a quienes amamos aprenden a vivir sin nosotros. Una noche, Daniel llegó a casa a las 2 de la madrugada. Encontró a Sara despierta en la cocina, tomando té. «Ganaste el premio», dijo ella sin mirarlo. «Pero nos perdió». Intentó discutir. «Estoy haciendo esto por nosotros, para dar una vida mejor». Ella finalmente lo miró a los ojos. «No necesitábamos una vida mejor, Daniel. Te necesitábamos». Y luego ella hizo una pregunta que él no esperaba. «¿Aún recuerdas quién eras antes de todo esto?». Abrió la boca para responder, pero no pudo, porque la verdad era que no lo recordaba. Había estado corriendo detrás de algo durante tanto tiempo que había olvidado hacia dónde corría. Rumi dijo: «Cuando te pierdes entre la multitud, hasta el espejo deja de reconocerte». Daniel salió de la cocina sin responder. Subió a la oficina, abrió la computadora portátil e hizo algo que juró que nunca haría. Investigó a Marcus Chen, no tus proyectos, tu vida. Y fue entonces cuando descubrió algo que lo cambió todo. Marcus no era perfecto. De hecho, 3 años antes había sufrido una crisis nerviosa. Había trabajado tan duro que su cuerpo se había rendido con él. Estuvo hospitalizado durante 2 semanas, y fue durante esa hospitalización que encontró un libro de Rumi que le había dejado una enfermera. Daniel leyó la antigua entrevista que Marcus había concedido a un sitio web desconocido. «Gané premios, gané dinero, me aplaudieron, pero fue solo cuando lo perdí todo, mi salud, mi paz, mi presencia, que entendí lo que Rumi estaba tratando de decir. La verdadera victoria no está en ser mejor que los demás, está en ser fiel a uno mismo». Daniel sintió que algo se rompía en su interior, porque se dio cuenta de que estaba siguiendo los pasos de alguien que ya había recorrido ese camino y casi muere en él. Pero aún así, no se detuvo, porque el ego es terco, no se rinde fácilmente. Susurra: «Solo un proyecto más, solo un reconocimiento más, solo una victoria más». Y Daniel escuchó. Aceptó un contrato millonario para diseñar un rascacielos en Dubái. El plazo era ajustado, las exigencias son imposibles, pero él dijo que sí, porque negarse sería admitir que tenía límites. Y admitir límites, en su opinión, era perder. Sara recogió sus maletas 3 semanas después. Ella no gritó, no lloró. Solo dije: «Te amaba, Daniel, pero ya no puedo amar a alguien que no está aquí». Noah estaba en la puerta del dormitorio, sosteniendo un osito de peluche. Tenía lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Los niños aprenden temprano que algunos dolores no tienen palabras. Daniel quería correr tras ellos, quería gritar que iba a cambiar, pero él no fue, porque en el fondo todavía creía que si ganaba una vez más, todo se resolvería. Podría demostrarle a Sara que valía la pena, que él no fue un fracaso, pero Rumi sabía la verdad. No se puede demostrar el amor con trofeo, solo con presencia. Y Daniel no estaba presente, ni siquiera para Sara, ni siquiera para Noah, ni siquiera para ti mismo. Esa noche se sentó solo en la habitación vacía. Miró a su alrededor. La casa estaba en silencio. No hubo risas, no había vida. Solo él y el zumbido del aire acondicionado. Cogió el teléfono y llamó a Marcus. No sabía por qué. Quizás porque Marcus era la única persona que podía entenderlo. O tal vez porque, en el fondo, necesitaba escuchar de alguien que había pasado por eso, que todavía había esperanza. Marcus respondió al tercer timbrazo. «¿Daniel? Daniel vaciló. «No sé lo que estoy haciendo». Hubo una pausa, y entonces Marcus dijo algo que Daniel nunca olvidaría. «Estás intentando ganar una carrera que nunca tuvo meta». «¿Cómo paraste?». «No me detuve, me derrumbé. Y fue lo mejor que me pasó, porque cuando caes, o te levantas como otro, o no te vuelves a levantar nunca más». Daniel colgó, sentado en la oscuridad, y por primera vez en años, no intentó planificar su próximo movimiento. Él simplemente se quedó allí,
en silencio, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. Rumi escribió: la quietud que revela es y siempre precedido por el caos que esconde. Y Daniel estaba a punto de descubrir que a veces hay que perderlo todo para finalmente encontrar lo único que nunca debiste haber dejado atrás, a ti mismo. Pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, sucedió algo inesperado, algo que nunca podría haber predicho. El proyecto de Dubái, el que había aceptado para demostrar su valía, comenzó a desmoronarse, no literalmente, pero desde dentro. Los inversores descubrieron irregularidades en la planificación. Hubo errores que Daniel, en su obsesivo apuro, no había advertido, y ahora todo estaba a punto de desmoronarse. Y con eso, tu reputación también. El correo electrónico llegó a las 6 de la mañana. Señor Torres, tenemos que hablar de graves inconsistencias en el proyecto. Reunión de emergencia mañana a las 9 a.m. Su presencia es obligatoria. Daniel lo leyó 3 veces. Le sudaban las manos. El corazón estaba acelerado. Abrió los archivos del proyecto y comenzó a revisar cada detalle, cada cálculo, cada especificación técnica. Y entonces lo vio, una falla estructural en el piso 23, algo que debería haber detectado en los primeros bocetos, pero estaba tan obsesionado con impresionar, tan desesperado por cumplir rápidamente y ser aclamado, que ignoró las señales. Había firmado planos sin revisarlos por completo. Había confiado en asistentes que ni siquiera conocía bien porque no tenía tiempo para estar presente. Rumi dijo: cuando construyes castillos sobre arenas movedizas, no es el viento el que los derriba, es el peso de tu propia prisa. Daniel permaneció despierto toda la noche. Cálculos rehechos. Busqué soluciones, pero cada respuesta que encontré reveló otro problema. Todo el proyecto quedó comprometido. Y si eso se hiciera público, no sería solo su reputación la que se desmoronaría, sería todo lo que había construido durante los últimos 3 años. Pensó en llamar a Sara, pero su número ahora fue directo al correo de voz. Ella lo había bloqueado. Probablemente Noah ya ni siquiera recordaba la voz de su padre. A las 4 de la mañana, exhausto y destrozado, Daniel salió de la casa. No sabía a dónde iba, solo necesitaba salir. Caminó por las calles vacías de Seattle, bajo la ligera lluvia que mojaba su rostro como lágrimas que no podía llorar. Y luego, sin darse cuenta, se detuvo frente a un lugar que hacía años que no visitaba, la biblioteca pública a la que solía ir cuando aún era estudiante, donde saqué por pasión, no por reconocimiento, donde soñaba con construir espacios que tocaran a la gente, no que impresionaran a los jurados. Entró. El olor a libros viejos lo golpeó como un recuerdo físico. Caminó entre los estantes, y entonces vio, sobre una mesa olvidada en un rincón, un libro abierto. Masnavi es obra de Rumi. Se sentó. No creía en las señales, pero tampoco creía ya en muchas cosas. Entonces léelo. Pasaste años construyendo una prisión y llamándola palacio, pero la clave siempre ha estado en tus manos. Simplemente te olvidaste de mirar. Daniel cerró los ojos, y por primera vez en años, no intentó controlar cómo se sentía. Dejó que llegara el dolor, la vergüenza, arrepentimiento, enfado contigo mismo. Y en medio de ese silencio roto, algo empezó a moverse dentro de él. No fue una solución, fue una rendición. No sabía cómo arreglar el proyecto, pero sabía que ya no podía fingir, no podía mentir más, ya no podía construir su vida sobre la base de la necesidad de ganar. Regresó a casa cuando el sol comenzaba a salir. Cogió el teléfono, y en lugar de llamar a abogados o intentar ocultar el error, hizo algo que su ego nunca permitiría. Escribió un correo electrónico a los inversores confesándolo todo. Cometí errores, errores graves, no por incompetencia técnica, sino por arrogancia personal. Me preocupaba más ser reconocido que ser responsable. Mañana presentaré todos los defectos y aceptaré las consecuencias. Pero antes de eso, tengo que decir, lo siento. Él lo envió, y luego, por primera vez en meses, durmió. No fue un sueño tranquilo, pero él fue honesto. Al día siguiente, entró en la sala de reuniones esperando ser destruido. Los inversores estaban ahí, su abogado también, caras cerradas, silencio pesado. Daniel no intentó defenderse, no usó excusas, simplemente expuso cada defecto, cada error, cada decisión apresurada. Habló durante 40 minutos, y cuando terminó, se quedó en silencio. El principal inversor, un hombre de 60 años llamado Richard, lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó. Podrías haber intentado taparlo, subcontratar la culpa. Daniel respiró hondo, porque pasé los últimos 3 años intentando ganar, y en el proceso perdí todo lo que importaba, mi familia, mi paz, a mí mismo. Tampoco perderé mi integridad. Richard asintió lentamente, intercambió miradas con los demás inversores, y luego dijo algo que Daniel no esperaba. Pausemos el proyecto, traiga un equipo para revisar todo, pero te quedarás, no como líder, como consultor, bajo supervisión. Y si funciona, tal vez podamos reconstruirlo. Soy el camino correcto. Daniel parpadeó, confundido. ¿Por qué?
porque la honestidad es más rara que el talento, y prefiero trabajar con alguien que admite errores que con alguien que los oculta. Rumi escribió: cuando dejas de intentar parecer grande, finalmente te vuelves completo. Daniel salió de aquel encuentro sin gloria, sin aplausos, pero con algo que no había sentido en años: alivio. No había ganado, pero él tampoco había huido. Esa noche hizo algo que no había hecho desde que empezó todo. Tomó papel y lápiz y dibujó. No es un proyecto para impresionar, solo formas, pauta, espacio. Diseñó una pequeña casa, simple, con ventana al jardín. El tipo de casa donde una familia podría ser feliz. El tipo de casa que nunca construyó para sí mismo. Mientras dibujaba, notó algo. Había pasado años intentando construir un legado, pero el verdadero legado no está en los edificios, está en presencia, en integridad, en tener el coraje de ser pequeño cuando el mundo exige que seas gigante. Cogió el teléfono, llamó a Sara. Sabía que ella no respondería, pero dejó un mensaje. Sara, sé que perdí el derecho a pedir cualquier cosa, pero si tú y Noah alguna vez queréis verme, estaré aquí, no como el hombre que ganó premio, pero como el hombre que intenta volver a ser quien siempre debería haber sido. No sabía si ella escucharía, pero por primera vez no lo hacía para ganar. Lo estaba haciendo porque estaba bien, y Rumi lo sabía. El camino de regreso a ti mismo es el más largo, porque tienes que deshacer cada mentira que dijiste sobre quién eras. Daniel apenas estaba empezando a deshacer el suyo. 3 semanas después, sucedió algo que nunca imaginó. Marcus Chen apareció en la puerta de su oficina, sin previo aviso, sin motivo aparente. Escuché lo que pasó, dijo Marcus, y vine a darte algo. Le entregó a Daniel un sobre. Dentro había una carta escrita a mano, y en él, Marcus contó su propia historia, el verdadero, no la versión editada de las redes sociales. Habló del colapso, sobre las noches en las que pensaste en rendirte, sobre cómo Rumi lo salvó de sí mismo. Y al final de la carta, una frase: no necesitas vencerme, Daniel, necesitas encontrarte a ti mismo. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que nunca hubo competencia, solo 2 hombres tratando de recordar que son humanos. Daniel sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez no los detuvo. Rumi dijo: el alma no necesita trofeos, realmente los necesita. Y finalmente, Daniel estaba empezando a entender lo que eso significaba, pero el viaje aún no había terminado, porque la verdadera transformación no ocurre en un momento, sucede en 1000 pequeñas decisiones, y el más grande estaba por llegar. Han pasado 6 meses. Daniel se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, no trabajar frenéticamente, pero sentarse en silencio durante 20 minutos antes de empezar el día. Había aprendido de Rumi que las prisas no provienen de tener demasiado que hacer, sino del miedo a no ser suficiente, y estaba aprendiendo, poco a poco, a ser suficiente sin necesidad de demostrar nada. El proyecto de Dubái ha sido reformulado, tomó más tiempo, menos foco de atención, pero se hizo con integridad. Daniel trabajó bajo supervisión, revisó cada detalle 2 veces, pidió ayuda cuando no lo sabía. No fue glamoroso, pero él fue honesto, y sucedió algo extraño. Empezó a dormir mejor. Un jueves por la tarde recibió una llamada inesperada. Era Sara. Su corazón casi se detuvo. Daniel, vaciló. Noah hizo una pregunta hoy. Esperó, sin respirar. Preguntó si aún lo recordabas. El dolor que atravesó el pecho de Daniel fue físico. Cerró los ojos. Nunca lo olvidé, Sara, ni por un segundo. Hubo un largo silencio, y luego ella dijo: tiene partido el sábado, a las 10 de la mañana. Si quieres, preséntate. Daniel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Voy a estar allí. El sábado llegó al campo de fútbol 45 minutos antes. Se sentó en las gradas vacías. Esperó. Y cuando Noah apareció con el equipo, vistiendo la camiseta número 7, Daniel sintió algo que no había sentido en años. Pura presencia. Noé lo vio. Se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. Y luego, vacilante, saludó con la mano. Daniel le devolvió el saludo, y en ese pequeño gesto, Rumi tenía razón. La mayor victoria no es ser aplaudida por miles, es ser vista por uno. El juego comenzó. Noah corrió, pateó, falló y volvió a intentarlo. No fue el mejor jugador, pero estaba ahí, regalo, vivo. Y Daniel, por primera vez en años, no estaba pensando en nada más, ni siquiera en proyectos, ni siquiera en premios, ni siquiera Marco, solo sobre el hijo. En este momento, en la vida que sucede ante él. Cuando terminó el juego, Noah se acercó a él, despacio, inseguro. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Te vas de nuevo? La pregunta fue profunda, pero Daniel no lo esquivó. No como era antes. No voy a mentir, Noah. Todavía tengo trabajo, todavía tengo responsabilidades, pero no lo haré pero que me aparten de ti. Noah miró sus pies. Pensé que ya no te gustábamos. Daniel se arrodilló, sostuvo a su hijo por los hombros. Siempre te he amado, pero estaba tan ocupado tratando de ser importante que olvidé que ya lo era. Para ti, para tu madre. Y perder eso fue lo peor que he hecho en mi vida. Noé no dijo nada, pero abrazó a su padre, y en ese abrazo silencioso,
Daniel sintió algo que ningún trofeo podría dar jamás: la redención. Rumi escribió: el perdón no borra el pasado, pero abre la puerta a un futuro diferente. Sara miró desde lejos. Ella no se acercó más, pero sus ojos estaban llorosos, y Daniel comprendió. Aquel no era un final feliz, fue un nuevo comienzo, frágil, incierto, pero real. 3 semanas después, sucedió algo extraordinario. El Premio Nacional de Arquitectura anunció una ceremonia especial, un panel sobre ética, integridad y los peligros de una cultura de resultados a cualquier precio, e invitaron a Daniel a hablar. Dudó. Una parte de él quería negarse, pero luego se dio cuenta. Tal vez su historia podría evitar que otros arquitectos, otros profesionales, otras personas cayeran en la misma trampa. El día del evento subió al escenario. El público estaba lleno. Marco estaba allí. Richard, el inversor, también. Y al fondo, discretamente, Sara había traído a Noah. Daniel respiró hondo y empezó. Hace 3 años gané este premio, y esa noche pensé que había ganado. Pero la verdad es que perdí. Perdí a mi familia. Perdí la paz. Me perdí. Porque creí una mentira. La mentira de que ganar es lo que nos define. Hizo una pausa. Pero Rumi, un poeta que vivió hace 800 años, sabía algo que me llevó toda una vida a aprender. Dijo: no estás aquí para ser mejor que nadie. Estás aquí para ser sincero. El público estaba en absoluto silencio. Construí mi carrera sobre la base de la necesidad de demostrar mi valía. Y en el proceso, casi lo destruí todo. Cometí graves errores. Pongo vidas en riesgo. Y cuando finalmente tuve el coraje de admitirlo, descubrí algo sorprendente. Admitir que estabas equivocado no te hace débil, te hace humano. Miró a Noé. Mi hijo me preguntó si todavía lo recordaba. Y esa pregunta me rompió, porque pasé tanto tiempo tratando de ser recordado por el mundo, que olvidé estar ahí para aquellos que realmente importaban. Le temblaba la voz, pero continuó. Si hay algo que me gustaría que te llevaras hoy de aquí es esto. No importa cuántos premios ganes, cuántos seguidores tengas, o cuánto reconocimiento recibas. Si te pierdes en el proceso, no has ganado. Desapareciste. Terminó. Y por un momento nadie se movió. Entonces alguien empezó a aplaudir. No fue un aplauso cortés, fue sincero, lento, y en cuestión de segundos, todo el público se puso de pie. Pero lo que rompió a Daniel no fueron los aplausos. Vio a Noah, en el fondo, sonriendo, orgulloso, no porque su padre hubiera dado un gran discurso, sino porque el padre había sido honesto. Rumi lo sabía. El alma florece cuando dejamos de perseguir el mundo. Después del evento, Marcus se acercó. Hoy hiciste algo que yo no tuve el coraje de hacer en ese momento. Dijo: convertiste tu caída en un puente para los demás. Daniel sonrió con cansancio. Simplemente hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Dejé de fingir. Marco asintió. Sabes, Daniel, nunca quise ser tu rival. Solo quería ser arquitecto. Y tú también. Pero el mundo nos ha enseñado que no hay lugar para que todos brillen, que solo uno puede ganar. ¿Y ahora? Preguntó Daniel. Ahora sé que es mentira. Hay suficiente luz para todo, si dejamos de competir por ello. Se abrazaron, no como rivales, pero como dos hombres que se habían perdido, y, cada uno a su manera, intentaban reencontrarse. Sara esperó hasta que todos se fueron. Luego se acercó. Fue hermoso, Daniel. En verdad, gracias por traer a Noah. Ella asintió. Necesitaba ver esto. Mira que puedes caer y levantarte. Que cometer errores no te define. Lo que te define es lo que haces después. Daniel tragó con fuerza. Sara, sé que no puedo volver atrás. Sé que perdí mi oportunidad. Pero quiero que sepas, voy a pasar el resto de mi vida demostrándole a Noah que he cambiado. No con palabras, con presencia. Ella lo miró a los ojos. No hagas esto por Noé, Daniel. Hazlo por ti, porque si no te encuentras realmente a ti mismo, acabarás perdiéndote de nuevo. Y en esas palabras estaba toda la sabiduría de Rumi. El camino de regreso a uno mismo no tiene atajo, solo pasos honestos. Daniel salió de ese auditorio sin gloria adicional, ningún otro trofeo, pero con algo que había perdido hacía mucho tiempo: la dirección. Y por primera vez, esa dirección no apuntaba hacia la cima, señaló hacia adentro. Un año después, Daniel estaba en el patio trasero de una pequeña casa que él mismo había diseñado. Fue sencillo. Madera clara, grandes ventanales, un jardín donde Noah pudiera jugar a la pelota. No fue imponente, no apareció en ninguna revista, pero era suyo, verdaderamente suyo. Rumi dijo: cuando dejas de impresionar al mundo, finalmente puedes habitar tu propia vida. Y Daniel estaba, por primera vez, habitando los suyos. Noah venía todos los fines de semana. Al principio fue extraño, pero poco a poco aprendieron a estar juntos nuevamente. Jugaron a la pelota, vieron películas, hablaban de cosas pequeñas y, precisamente por ser pequeñas, eran gigantes. Un domingo por la tarde, mientras preparaban panqueques, Noah preguntó: «Papá, ¿extrañas cuando eras famoso?».
Daniel se detuvo. Nunca fui realmente famoso, Noah. Yo era apenas visible. Estar presente es cuando quienes te importan saben exactamente quién eres. Noé sonrió, y en esa sonrisa, Daniel vio algo que ningún premio le había dado jamás: verdadera aceptación. Una mañana, Daniel recibió un correo electrónico de un joven arquitecto llamado Jason. Señor Torres, estuve a punto de cometer los mismos errores que usted, pero sus palabras me despertaron. Gracias. Daniel sintió algo que nunca sintió con los trofeos: un propósito. Comenzó a dar conferencias en universidades. No se trata de cómo ganar, pero sobre cómo no perderse mientras persigue sus sueños. Hablaba de Rumi, sobre el silencio, sobre la diferencia entre ambición y obsesión. Rumi escribió: la sabiduría no proviene de no caer nunca, proviene de levantarse con los ojos abiertos. Una tarde lluviosa, Sara apareció en la puerta. Estaba mojada por la lluvia y sostenía una taza de café, el mismo chico que le gustaba. ¿Puedo entrar? Se sentaron en la habitación. El silencio fue largo, pero no incómodo. He visto su trabajo con los jóvenes, dijo Sara. Ha sido hermoso. Ella miró a su alrededor. Vio la sencillez de la casa, la presencia de la paz. Realmente has cambiado. Daniel asintió. Necesitaba perderlo todo para entender lo que importaba. Sara respiró hondo. No vine a decir que quiero volver, pero vine a decirte que estoy orgulloso de en quién te estás convirtiendo. Y Noah también lo es. Ella sonrió. Quizás podamos ser algo nuevo. Despacio. Y en esas palabras estaba Rumi. El verdadero amor no requiere que seas perfecto, requiere que seas real. Daniel no sabía lo que le depararía el futuro, pero por una vez, eso no lo asustó. Esa noche abrió el libro de Rumi y leyó: el deseo de ganar te hacía correr, pero fue el coraje de detenerte lo que te salvó, porque la verdadera victoria nunca se trató de llegar primero, se trataba de llegar de una pieza. Daniel cerró el libro, y allí, en aquella casita, sin trofeos, se sentía como en casa, no en la casa de madera, pero en tu propia casa. Cogió el teléfono y le escribió a Noah: ¿quieres venir a cenar mañana? Voy a hacer lasaña. La respuesta llegó rápidamente: por supuesto, papá, ya voy. Y en esas palabras estaba la mayor victoria, no el que el mundo aplaude, pero lo que el alma reconoce, porque Rumi siempre lo supo. Las ganas de ganar pueden hacerte perder, pero las ganas de ser tú te hacen ganar todo lo que realmente importa. Daniel nunca volvió a competir por premios. Él construyó, enseñó, estaba presente, porque el alma no necesita trofeos. Ella realmente lo necesita. Rumi escribió: deja de correr detrás de quien crees que deberías ser, y comienza a caminar hacia quien siempre has sido. Daniel finalmente había dejado de correr, y por primera vez iba en la dirección correcta. Pues si esta historia tocó algo dentro de ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, oremos juntos, crezcamos juntos, y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Y si quieres continuar con este viaje interior, deja un me gusta, y suscríbete al canal. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar, porque al final no importa cuántas veces caigas, importa quién elegiste ser cuando te levantaste.